la noche calma suena una voz. Lunes a las 8 llama el reloj. Filadelfia firme en su caminar. Amor fraternal que no va a cesar. Por Google Meet la luz se verá. Nelly Price guiando a la verdad. La puerta abierta, el amor que espera. Filadelfia fiel, la que persevera. La tibieza calla, la odisea cierra. El alma que duda, su fuego se entierra. Gimel marca el código, capítulo 3. Apocalipsis llama, lo entenderás después. Los caminos puestos, tú has de elegir la llama o el frío. ¿Cuál vas a seguir? La puerta abierta, el amor que espera. Filadelfia fiel, la que persevera. La tibieza calla, la odisea cierra. El alma que duda, su fuego se entierra. Es tiempo de oír, de abrir el corazón. Una puerta cerrada no encuentra razón. El amor es fuego, no se debe apagar. La verdad te llama. Ven a caminar. Damos gracias al Eterno poder encontrarnos una vez más en nuestras audiciones, en nuestro Google Meet, en los lugares de encuentro donde podemos compartir este capítulo, ahora capítulo 3, con la iglesia o la asamblea de Filadelfia y la Odisea. Vamos a comenzar entonces, que justamente tenemos para compartir este capítulo 3. Sabemos que capítulo 3 tiene que ver con la letra 3 del alefato hebreo, que es Gimel, pie, caminar, camello. ¿Y por qué es importante? Porque tiene códigos allí, tiene códigos esa letra, la letra del caminante bondadoso de Gesed, un camello en movimiento, porque justamente la letra Gimel significa pie, significa camello, estanque de agua, las 10 tribus en la dispersión, levantar, el rico, el generoso, el reunir. Entonces venimos de los capítulos anteriores, pero en Filadelfia, capítulo 3, hermanos, de Apocalipsis, y vamos a dar comienzo trayendo entonces la lectura, ¿verdad? El mensaje de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7, inicia diciendo: y el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: el que es santo, que es verdadero, que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre, dice esto: el Mesías, que se presenta como aquel que es a la vez santo y verdadero. Ser santo es estar apartado para Dios y digno de ser venerado. Ser verdadero significa que no solo tiene el nombre
y el parecido, sino también la naturaleza real correspondiente al nombre. Corresponde en todos los aspectos y a la idea que significa su nombre o cómo se llama. Ser verdadero contrasta con aquello que es ficticio, lo falso, lo imaginario, lo simulado o fingido. Que el Mesías se presente así establece el estándar de medida para la asamblea. Ser su superador es superar el espíritu de simulación religiosa o la pretensión hipócrita y llegar a un acuerdo y armonía plenos con el carácter del Mesías. Al igual que la asamblea de Sardi marcó un punto de inflexión en la historia de la asamblea de la iglesia en 1517, la historia de Filadelfia también eleva el nivel de las expectativas de Dios. Filadelfia iba a ser una transición del amor judicial, el filio, al amor divino, pleno, el ágape. Los creyentes debían aprender a tratarse con justicia mientras maduraban hacia el amor ágape. Desgraciadamente, solo unos pocos se convirtieron en superadores, como demuestra la historia. Y hay una lucha por el poder. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, también habla de una nueva puerta que había de abrirse a la asamblea, a la iglesia. Esta es la puerta que aparece en la historia de Ezequías, quien sustituyó a Semna, su mayordomo, por Eliacim, que era digno de esa posición de autoridad. La historia se cuenta en Isaías capítulo 22, del 15 al 25. Semna nos es presentado en el versículo 15 como Semna, que está a cargo de la casa real. Como venimos diciendo en todos los estudios de Apocalipsis, cada asamblea de Apocalipsis, cada congregación, iglesia, está asociada o está como en un paralelo con la iglesia o la asamblea de Israel en los tiempos del antiguo pacto. Y esta congregación de Filadelfia tiene que ver con esta congregación de Ezequías. Y Isaías 22, 18 nos dice, el profeta le dice, tú, vergüenza de la casa de tu amo, no sabemos por qué Semna fue una vergüenza para la casa de David. Esto lo tenemos en Isaías capítulo 22, hermano. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda honra en la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Yujebajé de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque el Eterno habló. Eso es lo que dice el pasaje de Isaías capítulo 22, en el versículo 22. En el 18, como dijimos un poquito antes, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allí morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y desde el capítulo 15 en adelante está esto de Semna será sustituido por Eliakim. Y esto tiene que ver con esta congregación de Filadelfia. Entonces, no sabemos por qué Semna fue una vergüenza para la casa de David. Sin embargo, algún tiempo antes, en Segunda de Reyes 18, descubrimos que Semna era solo un escriba. Y Eliacim era el mayordomo principal de la casa de Ezequías. Esto ciertamente fue antes de la caída de Semna, porque es muy improbable, dada la palabra
tan grave de Isaías que Semna hubiera sido degradado a escriba. Fue expulsado y exiliado, dice Isaías 22, 18, cuando finalmente cayó en desgracia. Es decir, se entiende que Semna era un escriba, no que fue después de haber sido un mayordomo. Por tanto, parece que en algún momento Semna usurpó el puesto de Eliaquim, quizá acusándolo falsamente a Eliaquim de alguna indiscreción, algo que Semna aprovechó y acusó a Eliaquim. Pero más tarde, cuando se supo la verdad, Semna fue exiliado y Eliaquim fue restaurado en su antiguo cargo. Fue puesto otra vez en su puesto. También parece que Isaías entendió el problema y apoyó a Eliaquim, pues profetizó a Semna en Isaías 22, 20, 21 diciendo: entonces será en este día que invocaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilías, y le vestiré con tu túnica, la túnica de Semna, y le ataremos bien tu faja. Le confiaré vuestra autoridad y será padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Como esto era una profecía sobre un evento futuro, sabemos que Isaías recibió esta palabra mientras Semna aún era el mayordomo principal o jefe del Estado Mayor en la casa del rey. En otras palabras, el profeta conocía la verdad antes de que el rey Ezequías la descubriera. Entonces es muy necesario, hermano, que podamos entender esto de la puerta abierta y la llave de David. ¿Qué habla Filadelfia? Isaías profetizó que Ezequías tomaría la llave de David de Semna y se la entregaría a Eliaquim, quien era digno de esa posición de confianza en la casa de David. Isaías 22, 22 dice: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando abre, nadie cierra. Cuando cierra, nadie abre. Y estas son las palabras que se repitió en Apocalipsis. Esto viene de la profecía de Isaías. Este es el versículo que se menciona en el mensaje de Mesías a la asamblea de Filadelfia en Apocalipsis 3:8, que dice: conozco tus acciones y aquí que os he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tenéis poco poder, fuerza, capacidad de poder, y habéis cumplido mi palabra y no habéis negado mi nombre. Es decir, son dignos de llevar esa llave, de abrir esa puerta, de tener esa posición, de tener ese cargo. En otras palabras, la profecía de Isaías no solo se aplica a la situación en la asamblea o en la iglesia de Ezequías, sino también a la era de la asamblea de Filadelfia. El nombre de Ezequías significa fuerza de Yuhei Bajei, la fuerza del Eterno. Su nombre proviene de la raíz Hazak, fortalecer, prevalecer, ser fuerte. Hazak, así como la iglesia de Ezequías mostró fuerza, también el Mesías dice a la iglesia de Filadelfia: tenéis un poco de poder o fuerza. La fortaleza de Ezequías residía en que era un rey piadoso, que hizo lo correcto ante los ojos del Señor, según todo lo que su padre David había hecho. Por eso, cuando nosotros estudiamos los reyes y vemos los reyes, vamos a encontrar, tanto sean reyes de Judá o reyes de Israel, que cuando termina su historia dice: murió y fue llevado a la casa de su padre David. ¿Por qué? Porque hizo lo bueno, hizo el bien. Ahora, si no fue un rey bueno, si hizo lo malo, dice: y fue llevado a la casa de su padre Jeroboam. Y así terminan las biografías, esa historia de los reyes. Y en este caso, Ezequías era un rey piadoso
que hacía todo lo bueno que había hecho también su padre David. Y no era que el David era el padre directo de Ezequiel, pero todo aquello que descendían era de su descendencia el padre David. Segunda de Reyes 18:3. Y de hecho, dice el capítulo 18 de Segunda de Reyes, los versículos 5 y 7, dice: confío en el Señor, el Dios de Israel, de modo que después de él no había nadie como él entre todos los reyes de Judá. Confió el Señor, dice, el Dios de Israel, de modo que después de él no había nadie como él entre los reyes de Judá, ni entre los que le precedieron, porque se aferraba al Señor. No se apartó de seguirle, sino que cumplió sus mandamientos, que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él. Donde quiera que iba, prosperaba. Tremendo. Es algo que nos inspira, que nos ayuda, que nos aferremos al Señor, que cumplamos su palabra, que le sigamos, que no nos apartemos de ninguna manera de cada uno de sus mandamientos y sus palabras. Y entonces Él estará con nosotros y donde quiera que vayamos, prosperaremos. En otras palabras, fue el mejor rey de Judá desde el propio David. La iglesia o la asamblea, el tiempo, la era de Ezequías, entonces vivió una época de prosperidad, de gracia, a su fortaleza piadosa, del mismo modo, ¿verdad?, que ahora el Mesías le está diciendo a Filadelfia. Entonces es como que ahora había una puerta abierta a través de esa congregación. Lo que de David, hermanos, es el amor ágape. El nombre de David significa amado, así que su llave es la llave del amor. El amor de Dios es imparcial. Según Jacob, en el Berij Hadashah, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: sin embargo, si cumplís la ley real según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo estás haciendo bien. Pero si muestras parcialidad, si sos parcial con alguien y al otro no, estás cometiendo pecado y eres condenado por la ley como transgresores. La historia muestra que la ley del amor fue la llave de David que se ofreció a la Asamblea de Filadelfia entre 1776 y 1914. Sin embargo, la Iglesia del Amor Fraternal, como se le llama Filadelfia, no comprendió el principio básico del amor filio en su estudio de la ley divina, porque en conjunto no entendían esa llave, que habría abierto completamente la puerta. La era de la Asamblea de Filadelfia terminó en cautiverio, incluso cuando la Asamblea de Ezequías terminó en cautiverio en Babilonia. Y tenemos que ver esto. ¿Qué es esto de la puerta, verdad? Déjenme decirles que tener una puerta abierta, ¿qué quiso decir Yeshua en una profundidad? ¿Qué es una puerta en la Torah? Primero vamos a ver esto para darle también más dimensión. Una puerta tiene que ver con, es la letra Dalet, que vamos a ver en el capítulo que sigue. La letra Dalet es puerta. En la mentalidad hebrea, una puerta no es un simple acceso físico donde vos pasás, entrás y salís con esa puerta literal. Entonces es una transición de un estado a otro, de esclavitud a libertad, de lo profano a lo santo. Es decir, eso es pasar una puerta. Israel pasó por una puerta al salir de Egipto. Por eso había que poner los dinteles en las puertas. Hay que pasar. Es cambiar de estado. La sangre en los postes consagró la puerta como umbral del pacto. También es un lugar de autoridad y juicio.
Los ancianos se encontraban, se sentaban a la puerta de la ciudad, como nos dice Ruth 4, por ejemplo, porque era un lugar donde se ejecutaban juicios, pactos, negociaciones, decisiones del destino de la gente. Entonces era un lugar de autoridad y de juicio la puerta. También es un lugar de revelación y encuentro. Por ejemplo, en Génesis 18 dice, Abraham estaba a la puerta de su tienda cuando Yuhei Bajei se le reveló. Estás a la puerta de una transición, de un cambio, de una revelación, de un encuentro. Tiene también que ver la puerta, para la tradición más mística, podemos decir, una puerta marca un pasaje entre un nivel y otro, de lo material a lo espiritual, de lo visible a lo invisible, de lo temporal a lo eterno. Es decir, las puertas de la muerte, las puertas de, nos van a cambiar la situación. Cuando Yeshua habla de la puerta, está hablando de acceso espiritual, de propósito y destino. Yeshua como la puerta suprema, como nos dice en Juan capítulo 10, versículo 9, Yeshua declara, yo soy la puerta. Esto significa entrada al reino, acceso al Padre, camino a la vida, paso hacia la identidad y el llamado verdadero. Por eso, cuando Yeshua dice en Apocalipsis, he puesto delante de ti una puerta abierta, está diciendo, te doy acceso a una dimensión del reino que nadie te puede quitar. ¿Por qué a Filadelfia? ¿Por qué a esta asamblea de Filadelfia? ¿Qué representa la asamblea fiel? Filadelfia representa la asamblea fiel, por eso él no le hace ninguna amonestación, no le encuentra un defecto específico para tratarle. Guardó la palabra, no negó el nombre, permaneció en el amor fraternal, soportó con paciencia, fue pequeña pero pura, limpia, caminó en humildad pero con revelación. A esta asamblea Yeshua le entrega una recompensa espiritual única, una puerta abierta permanente. No hay que desechar esto, es algo muy importante. ¿Y qué es esa puerta? En un nivel más, la puerta del servicio y la misión. Filadelfia tenía una misión: llevar el mensaje del reino a lugares donde nadie más podría entrar. La puerta abierta es el acceso sobrenatural para avanzar sin oposición, conquistar territorio espiritual, entrar en corazones, naciones donde otras puertas estaban cerradas. La puerta del conocimiento del santo, Da'at Elohim. En la tradición, una puerta abierta representa acceso a la sabiduría, revelación, como dijimos, secretos del reino. Y Yeshua le dice, aunque eres pequeño, te abro puertas que los grandes no pueden ver. Y hermano, esto usted tiene que atesorarlo en su corazón. Pues no importa si usted se cree pequeño y usted ve que otros son tan grandes e inalcanzables y lugares y te abre una puerta abierta, aunque eres pequeño. A los misterios profundos de la Torá en Yeshua. Esa es una puerta. La puerta de David. El versículo anterior, el 3:7, Yeshua se presenta como el que tiene la llave de David. A él se le dio la llave, se le dio toda la autoridad, se le dio la posición. Y esa llave de David abre el linaje, abre la autoridad
del Mesías, la adoración verdadera, el reinado, la victoria sobre los enemigos. Por eso esta puerta abierta es también la continuidad del pacto de David, del pacto davídico, en los que guardan su nombre. Muy importante. La puerta del Olam Abba, el mundo venidero. Es una puerta abierta con un acceso anticipado a la realidad del reino eterno. Los fieles viven en la tierra, pero su acceso espiritual ya está en el mundo venidero. Es como si Yeshua dijera: la eternidad ya comenzó para ustedes. La puerta del corazón de Dios. La literatura hasídica se dice que una puerta abierta es cuando el corazón del Eterno está receptivo a los que le buscan con verdad. Se lo repito. Una puerta abierta es cuando el corazón del Eterno está receptivo a los que lo buscan con verdad. Filadelfia halló agrado ante él. Y lo que dice que lo cual nadie puede cerrar. Lo que es importante, en la Torá y los profetas, Babilonia cerró puertas. Los enemigos de Israel cerraron puertas. Los reyes cerraron puertas. La religión cerró puertas. El adversario siempre intenta cerrar puertas. Pero hay una regla espiritual. La puerta que Yeshua abre, ninguna fuerza del mundo físico o espiritual la puede cerrar. Ni hombres, ni instituciones, ni sistemas, ni acusación, ni demonios, nada. Entonces, para darle una aplicación profética para hoy, esta puerta abierta de Filadelfia es un acceso al propósito, un favor inmerecido, una temporada de avance, una plataforma espiritual, una invitación a profundizar, una garantía de protección divina, un sello de autoridad. Esta puerta sigue abierta para los que guardan su palabra y su nombre en un tiempo donde muchos se enfrían, donde muchos apostatan, donde muchos niegan. La puerta abierta en Apocalipsis 3:8 es el acceso permanente al corazón, a la voluntad y al propósito del Mesías, quien garantiza que ningún enemigo del mundo espiritual podrá impedir tu llamado ni cerrar tu destino. La promesa: lo que te entregué lo sellé, lo que abrí para ti nadie lo podrá cerrar. Y continúa 3:9 diciendo: he aquí, haré que los de la sinagoga de Hasatán, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí haré que vengan y se inclinen a vuestros pies y sepan que os he amado. En esta es una versión ampliada de Apocalipsis 2:9 que vimos en nuestro estudio de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era equivalente a la asamblea, a la iglesia de Coré en la Nueva Alianza. Revíselo. Corá se rebeló contra Moisés y Aarón y demostró ser un usurpador rebelde. Era ambicioso y quería ser sumo sacerdote, aunque Dios le había llamado para ese propósito, no lo había llamado, ¿verdad? Por tanto, en su época era parte de la sinagoga de Satanás. Era un adversario. Eso quiere decir Satanás, adversario. Y Coré era un adversario, alguien que quería usurpar la autoridad de la vocación ajena. Eso es adversario, Satán. El mismo problema que había surgido en Esmirna y un problema similar había surgido en la Asamblea de Filadelfia. Sin embargo,
proféticamente hablando, esto representa una era eclesiástica diferente, una era religiosa diferente. En la iglesia o la asamblea de Ezequías bajo la antigua alianza, el usurpador era Semna. Nos hablamos. El principal mayordomo del rey sobre la casa real. Había usurpado el puesto de Eliasim durante un tiempo. Pero Isaías profetizó que esta situación se corregiría, pues Eliasim estaba realmente llamado a ocupar esa posición de autoridad. En la era de la Asamblea de Filadelfia, que históricamente, en el tiempo histórico nuestro, perteneció a 1776 hasta 1914, pongámosle, vemos una realización más amplia de esta historia del antiguo pacto de Semna y Eliasim, y el tema cambia de Coré, que deseaba el sacerdocio, a Semna, que deseaba poseer la llave de David. Literalmente hablando, esta era la clave del tesoro real que financiaba aquello que el mayordomo debía supervisar. Y no me quiero meter con toda la historia y todo lo que simbolizaría Semna en moderno, en la profecía de esta iglesia de Filadelfia, como que ha sido la familia Rothschild de bancos judíos que se convirtieron en los guardianes del tesoro papal. ¿Sí? Esto está en la Enciclopedia Judía, volumen 10, bajo el título de Rothschild. Entonces, que fueron los que financiaron después. Pero no me quiero meter ahí. Porque, que tiene que ver, pero quiero obviarlo ahora. La hora de la prueba, dice el versículo 10, porque habéis cumplido la palabra de perseverancia, yo también os guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está a punto de llegar sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan en la tierra. La hora de la prueba, desde el punto de vista profético, comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la aprobación de la Ley de Reserva Federal, que puso al mundo en esclavitud de la Babilonia misteriosa. El Banco de la Reserva Federal es propiedad de 12 familias bancarias en alianza con el Vaticano. Fue la culminación de la alianza impía entre la bestia del mar y la bestia de la tierra. En algún momento vamos a explicar esto a profundidad. Dios prometió que la iglesia, la asamblea de Filadelfia, evitaría esta hora de prueba, dejando que la experimentara la última era de la iglesia, es decir, la Odisea. Que la Odisea es la iglesia de la cautividad. También vemos cómo el propio Ezequías se le perdonó el cautiverio, aunque los asirios habían rodeado Jerusalén y deportado a la mayoría de los judíos de las comunidades circundantes. Segunda de Reyes, lo tenemos eso, el capítulo 18, versículo 13. Pero Ezequías buscó a Dios y Jerusalén fue liberada. El relato lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 35 y 36. No obstante, Dios puso a prueba la fuerza de Ezequías cuando los enviados del rey Babilonia llegaron a Jerusalén tras escuchar cómo Ezequías había sido sanado milagrosamente. En el momento de su sanación, Dios le había dado una señal en la que el sol retrocedería 10 pasos en la esfera solar. ¿Nunca lo leyó? Segunda de Reyes 20:11. Sin duda, los astrónomos babilonios se habían dado cuenta de esto y enviaron enviados para investigar los rumores. Segunda de Reyes 20:12. Ahí tiene el relato. En Segunda de Crónicas 32:31 leemos que Dios puso a prueba a Ezequías a través de esta visita.
Hay visitas que son pruebas. Y dice, y aún en el asunto de los enviados, de los gobernantes de Babilonia, que le enviaron para preguntar por la maravilla que había ocurrido en la tierra. Dios le dejó solo para ponerle a prueba, para que supiera todo lo que había en su corazón. Hermano, cuando estás a prueba, cuando viene una prueba, hay algunas cosas que van a pasar. Y quiero que lo entiendas, lo sepas, pues es importante. En el momento de la prueba, Dios te va a dejar solo. Dios no te va a hablar. No te va a decir nada. Va a haber un silencio sepulcral. Porque estás a prueba. Y segundo, Él quiere conocer y poner a prueba justamente para conocer todo lo que hay en tu corazón. Ezequiel imprudentemente mostró los tesoros del templo a los enviados babilonios. Segunda de Reyes 20:13. Léalo. Dice, no había nada en su casa, ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Como consecuencia, Isaías el profeta le dijo en Segunda de Reyes 20:17, he aquí los días en que todo lo que hay en vuestra casa y todo lo que vuestros padres han guardado hasta hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y así habló el espíritu de fuerza a Ezequiel, cuyo nombre significa fuerza de Yuhei Bajei, fuerza del Eterno. El espíritu del poder había puesto a prueba a Ezequías, y aunque era un rey piadoso, falló esta prueba, quizá por su orgullo o dependencia de su riqueza. Sin embargo, Ezequías se sometió a la palabra del Señor y se alegró de que Dios decidiera retrasar el juicio hasta después de su muerte. En Segunda de Reyes 20:19 dice, entonces Ezequías le dijo a Isaías, la palabra del Señor que habéis hablado es buena, porque pensó, no es así en mis días, habrá paz y verdad. Dios le postergó el juicio, le postergó el desastre mientras él viviera. Cuando él muriera comenzaría ese juicio. Entonces en el tiempo de Ezequías habría paz, habría verdad. Y Ezequías lo asumió. Y así Ezequías se libró de la hora de prueba, que se acercaría a Judá y Jerusalén, cuando Babilonia lo llevaría a la cautividad. Todo eso se convirtió en un patrón de profecía para el futuro. Por eso, cuando asocian este pasaje con aquel arrebatamiento famoso que, Ezequías no fue arrebatado. Fue librado en la hora de la prueba, es decir, morir antes que suceda. ¿Sí? Mientras vivió, no hubo prueba. Murió y comenzó la prueba. Pero no necesitó ser arrebatado, tenía que... Por eso el contexto bíblico no nos marca. Entonces todo esto se convirtió en un patrón de profecía para el futuro de la asamblea de Filadelfia y la Odisea. Filadelfia se salvó, pero la forma insensata sentó las bases para el cautiverio de la iglesia de la Odiseana, o la Odisea, que comenzó en 1914, históricamente. Hasta hoy estamos. Si estamos en un periodo histórico y en el último de los tiempos, estamos en la iglesia de la Odisea. Y después lo vamos a ver justamente. Entonces la lección se da en Apocalipsis 3:11. Vengo rápido, dice. Sujeta lo que tengas para que nadie te quite la corona.
Los babilonios no pudieron tomar la corona de Ezequías. No le pudieron tomar la corona de Ezequías, pero sí la tomaron poco después. De igual manera, esta advertencia se dio a la Asamblea de Filadelfia. La implicación es que la iglesia de la Odisea será destronada y pasaría a cautividad debido a la raíz del orgullo espiritual que surgió durante la era de Filadelfia. Estaba orgulloso de su riqueza y prosperidad acumulada gracias a la alianza impía, ¿verdad? Bueno, y es lo que va a decir la Odisea, ¿verdad? Soy rico, tengo todo, no tengo necesidad de nada. Bueno, eso lo vamos a estudiar después, estamos en Filadelfia ahora. Pero ve cómo todo va tomando un color que la Biblia misma se explica, la Biblia misma. Y que todavía no nos estamos metiendo en los niveles pardos. Dice, el que venciere le haré pilar en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de él. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Quien tiene oído, que escuche lo que el Espíritu diga a la iglesia, o a las iglesias, las asambleas. Los que superan se convertirán en pilares del templo de Dios. ¿Qué significa? Y esto, hermano, había dos pilares en el templo de Salomón llamados Jachín y Boaz. Primera de Reyes 7:21 dice, así colocó los pilares en el pórtico de la nave y colocó el pilar derecho y lo llamó Jachín, y colocó el pilar izquierdo y lo llamó Boaz. Estos dos pilares se situaban en la entrada del templo, de modo que los sacerdotes tenían que pasar entre ellos para entrar en el lugar santo. La promesa dada a los vencedores es que entrarán en el lugar santo y no saldrán más de él. Significa que llegarán a su destino en presencia de Dios de una vez por todas y ya no perderán su presencia. Mira, hermano, los avivamientos han ido y venido a lo largo de los siglos. Parece que el Espíritu Santo ha sido derramado incontables veces en distintos tiempos, lugares, pero cada vez la temporada termina y las cosas vuelven a la normalidad. Del mismo modo, incluso hoy en el día, la percepción de entre muchos creyentes que deben ir a la iglesia, a la congregación, para entrar en la presencia de Dios. Se dice que la iglesia es la casa de Dios y que es tierra sagrada y allí cantan, alaban, adoran a Dios durante un corto periodo donde 1 o 2 veces por semana para entrar a la presencia de Dios. Luego se van de ese lugar, vuelven a la normalidad y vuelven la semana siguiente para entrar en la presencia de Dios otra vez. Siempre me he preguntado por qué. ¿Por qué necesitamos o necesitan entrar en la iglesia para entrar en la presencia de Dios? ¿No deberíamos experimentar la presencia continua de Dios sin interrupciones? ¿No somos nosotros el templo de Dios? Nunca deberíamos abandonar la presencia de Dios, independientemente de donde estemos o lo que hagamos. De hecho, si vamos a una iglesia, a una congregación, a un salón, deberíamos llevar la presencia de Dios con nosotros para el beneficio de quienes experimentan solo temporalmente 1 o 2 veces por semana. ¿No tendríamos que nosotros impartir esa presencia? Los que vencieron entran en el templo de Dios y no vuelven a salir. Son conscientes de su presencia todo el tiempo, incluso cuando su atención está en otra cosa. Yeshua forma el contexto de sus vidas. Toda su esclavitud se realiza dentro del marco de la voluntad de Dios, su llamado y el establecimiento último del reino. Los que superan, entonces, los vencedores, como pilares del templo, marcan el lugar por donde otros pueden entrar.
se exhiben como el estándar de medida, testigos del propio Mashiach, mostrando a otros con el ejemplo cómo entrar en el lugar donde ellos también pueden experimentar la presencia continua de Dios. Por ello, señalan el camino hacia el templo. Los dos pilares del templo de Salomón fueron testigos de la presencia de Yeshua el Mesías. Boaz, el pilar de la primera venida del Mesías. Estos dos pilares profetizan las dos venidas del Mesías. Un pilar se llama Boaz, recibió su nombre del antepasado de David, cuya historia se cuenta en el libro de Ruth. Boaz fue el ejemplo principal de un redentor pariente llamado a traer al heredero de la propiedad perdida en Belén. Fue la ilustración real de la ley de la filiación que se encuentra en Devarim 25, Deuteronomio 25, versículos del 5 al 10. Esta ley profetizaba cosas del nuevo alianza. Yeshua vino a la tierra como pariente redentor, pero murió sin hijos. Por lo tanto, según la ley, nosotros que somos sus hermanos, como dice Hebreos 2:11, estamos llamados a criar hijos en nombre de nuestro hermano mayor. Estamos llamados a establecer un nombre para que nuestro hermano, Deuteronomio 25:7, y a edificar la casa de Yeshua, Deuteronomio 25:9. Por eso, hermano, ¿sabe lo que pasó con Boaz, verdad? Él tuvo que ir a un pariente y decir, mirá, hay uno primero, y allí se sentaban en esa puerta, ahí donde se define, estaban todos a la puerta. Dice, mirá, está Noemí, y hay una tal Ruth, hay que... El otro dijo no, entonces había que sacarle la sandalia, escupirle, y ella se llevaba la sandalia. Por eso después, más adelante, cuando Yeshua nos dice a nosotros, cuando entres en una casa, ¿qué quería decir sacarle la sandalia? No quiso darle descendencia a su hermano. No quiso darle hijo a su hermano. Cuando entres en una casa, dice, decirle shalom, decirle paz. Ahora si te reciben con paz, ¿verdad? Ahora si no te reciben con paz, sacudí la sandalia y vete. ¿Por qué? Porque no quisieron dar descendencia. No quieren darle heredero al hermano mayor. Los escritos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, muestran que debemos ser engendrados por la semilla de la palabra, ¿verdad? Para llevar al Mesías en ti, para llevar al Mesías en nosotros, en pleno nacimiento y manifestación. Así como hoy se cumple esa ley, y quien lo hacen son como Boaz, que a su vez es un pilar en el templo de mi Dios. Hashin, el pilar de la segunda venida del Mesías, el otro pilar, se llamaba Hashin. ¿Qué quiere decir Hashin? Él establecerá. Todas las cosas son entendidas por 2 o 3 testigos, según la Escritura en Devarim, Deuteronomio 19:15, y segunda de Corintios también nos dice, en el 13:1, se necesitan 2 pilares para establecer, 2 testigos para establecer la presencia del Mesías en la tierra. Por eso, el Mesías vino por primera vez como Boaz, el redentor pariente. Sin embargo, la segunda venida establece su presencia en el sentido legal. No es que Él esté ausente en el sentido pleno de la palabra. De hecho, siempre ha estado presente en la tierra desde un punto de vista espiritual. Sin embargo, ascendió al cielo para ir a un país lejano y luego regresar. Eso nos enseña así Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, capítulo 19:12. Su segunda venida entonces establece su presencia de una manera más tangible, y sus 2 venidas son profetizadas por la ley del doble testigo. De hecho, ha venido 3 veces, si incluimos su llegada al monte Sinaí, donde vino
de entre 10.000 santos, Deuteronomio 33:2, y esto lo afirma en Judas 14, por tanto la ley fue cumplida por 2 o 3 testigos. Y impresionante, ¿no? Los pilares del templo son testigos de las venidas del Mesías. Los propios superadores, los vencedores, testifican por su modo de vida que son templos de Dios, que la presencia de Dios está en ellos. En este nivel, el cuerpo de los vencedores forman el doble testimonio de la presencia del Mesías. No son trabajadores a tiempo parcial como tantos creyentes, no. Van a la asamblea, van a la iglesia para entrar en la presencia de Dios. Ellos son. No, eso no. Ellos son el templo, ellos son la iglesia. Van a comunión con otro y a llevar la presencia de Dios a quienes carecen de esa presencia. Sobre los que vencieron está escrito el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. En el pensamiento hebreo, hermano, el nombre expresa la naturaleza de uno. En tiempos de Salomón, por ejemplo, los nombres de los pilares eran Hashim y Boaz. Bajo la nueva alianza, ¿verdad? Los superadores, los vencedores expresan la naturaleza de Yeshua, salvación, y la nueva Jerusalén. Y como en algún estudio de Gálatas hemos hablado, Pablo lo explica, ¿verdad? En Gálatas 4, 22, 31, la diferencia entre Jerusalén vieja y la nueva, la Jerusalén terrenal y la ciudad física, no es la heredera del reino, pues Agar, la esclava, y esta esclava con sus hijos, dice Gálatas 4:25, los esclavos no son herederos, aunque sean creyentes. Se dice que la nueva Jerusalén o profética, Sara, es nuestra madre. Gálatas 4:26. Los judíos que permanecen en el judaísmo junto con el sionismo, los cristianos, son aquellos que reclaman la antigua Jerusalén como su madre, la capital del reino. Honran a su madre y rezan para que sea la madre del pueblo elegido, pero esta oración no será respondida porque nos enseña Pablo, escribe en Gálatas 4:30, dice, pero ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero del hijo de la mujer libre. Entonces quienes dependen de la carne, teniendo la Jerusalén terrenal como madre, son ismaelitas espirituales. Pero se les da la oportunidad de reclamar una madre diferente y alcanzar una identidad distinta en los registros de la corte divina. Quienes lo hagan pueden recibir un nuevo nombre, el de la Nueva Jerusalén, que como vemos en Apocalipsis 13:12, es una de las señales de los vencedores. Se impresionó con la genealogía de los hombres, pues dijo en Mateo, por ejemplo, 12, 48-50, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre mía y hermanos míos, porque quien haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los vencedores entonces son conocidos por el nombre o naturaleza de la Nueva Jerusalén. A diferencia de la ciudad terrenal. Así que para meditar, ¿verdad? Para meditar. Continuemos con la Asamblea de Filadelfia, pero vamos a hacerlo ahora en los niveles diferentes, ¿verdad? Del Pardes. Veamos cómo continuamos esta etapa de Apocalipsis capítulo 3. Qué bueno. Después vamos a ir a Gimel, vamos a estudiarlo a través de la letra, de los códigos que tiene. Quédate ahí, no te muevas, vamos a continuar, ¿sí? Con esto que hemos dado a conocer.
Miremos un poco, a ver. Bien, comencemos con la letra Gimel, con este estudio de Apocalipsis capítulo 3, que tiene como código la letra Gimel, la letra número 3 del alefato hebreo, y hay un código con las tres asambleas, es decir, de este capítulo 3, que es Sardis, Filadelfia y la Odisea, son las tres congregaciones, ¿verdad? Y como habíamos comenzado a ver, esta letra Gimel, la letra del caminante bondadoso, Gesed, un camello en movimiento, porque la letra significa, Gamal viene de Gamal, camello, y pie, porque la letra tiene como si fuera un hombre caminando hacia adelante. Estanque de agua, porque los camellos llevan agua por mucho tiempo. Las 10 tribus de la dispersión eran 10 camellos que tenía. El siervo de Abraham tenía 10 camellos que va y se lo presenta a Rebeca, ¿verdad? Levantar. Pero también Gimel significa rico, generoso, reunir, porque es alguien que va buscando al pobre, a golpear esas puertas. Y el código del capítulo 3 de la Gimel, la letra del caminante poderoso, rico, su raíz Gamal de Gimel, que significa moverse, transportar, recompensar, madurar. Y en la tradición mística, Gimel es el dador generoso que lleva provisión al necesitado. El flujo de Gesed, misericordia, que sale de Bet, de la casa, hacia Dalet, la puerta. Y Gimel se mueve, es el acto del cielo visitando la tierra. Y esto es algo que nos va mostrando este código de las letras hebreas, de las letras del alefato hebreo, del Aleph al Tav, ¿verdad? En todo el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3, letra Gimel, letra 3. Y ya vimos Sardis, y que decía: tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Y es la quinta congregación, ¿verdad? Es la quinta asamblea, la quinta iglesia. Y por ser la quinta está asociada con la letra Hei. La respiración, el aliento, la revelación, la gracia, la vida. Y ahí Sardis representa al Israel dormido, al pueblo que conserva forma pero perdió el Ruach, el espíritu. Y la letra Hei, que está ligada al soplo de vida, a la revelación divina, que insufla conciencia. Y Yeshua llama a Sardis a recordar lo que recibió. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Gimel se une aquí con Hei para mostrar al alma que el espíritu del cielo, la Gimel, visita la forma muerta de la Hei sin soplo. El movimiento divino viene a reanimar lo que está dormido, como el soplo que revivió los huesos secos en Ezequiel 37. Gimel visita a Hei, la quinta asamblea. Gesed encuentra a Ruach. El alma muerta por la rutina recibe de nuevo la respiración de la presencia. Y así comienza el capítulo 3, con el despertar del alma que el Espíritu visita. Y llegamos a Filadelfia, la congregación número 6. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La sexta congregación asociada con la letra 6, la Bab. ¿Y qué es la Bab? ¿Qué simboliza la Bab? ¿Qué mensaje tiene? En el pictográfico hebreo, el gancho, la unión, la conexión entre el cielo y la tierra. Por eso Gimel más Bab revela el alma que camina en comunión constante.
Entonces el significado de la Abad es unir, enganchar, asegurado, unirse, sujetarse, adherirse, y también significa hombre. El espíritu que visitó Gimel ahora se queda, habita, une, construye. Y Filadelfia es la expresión del amor que sostiene, el puente del espíritu que une los planos del reino. Gimel se une con Bab, Gesed se vuelve unidad. El alma deja de recibir esporádicamente para vivir en conexión permanente. Aquí el espíritu ya no despierta, habita y enlaza. Por eso tenemos la palabra Ejad y la palabra Javá. La palabra Ejad es unidad, unión, y la palabra Javá es amor. Las dos tienen la misma gematría, 13 cada una. Y unidad más amor, 13 más 13 da 26. Es decir, 26 es la gematría del nombre del Eterno, el Yud-Hei Vah-Hei, 26. Quiere decir que el nombre del Eterno es amor en unidad. Y eso nos da un código a nosotros, que Filadelfia está justamente en el amor fraterno. Y después viene la séptima, ¿verdad? La Odisea. Estoy a la puerta y llamo. La séptima asamblea, la séptima congregación, la iglesia número 7, asociada con la letra 7 del alefato, que es Zain. Y Zain se asocia con espada, arma, cosecha, comida, tierra, semilla. Dos cosas totalmente distintas, pero son la misma Zain. La espada y el pan, el corte que alimenta. Algunos lo asocian también con el arado, es decir, la espada y el arado. El trabajo más la espada, como decía Nehemías. Y la Odisea es el punto de decisión final. Abrir o no abrir, arder o permanecer tibio, ¿verdad? Nos revela la carta. Zain corta y separa, pero también nutre. Es decir, es la espada que abre camino y el pan que da vida. Gimel, que es la letra del capítulo, ¿verdad? Gimel, más Zain, nos muestra el alma en juicio. El que venía a recompensar, ahora discierne entre los que escuchan y los que no. Gimel recompensa a quien vence, pero también separa a quien no quiere madurar. El corte de Zain prepara el pan del rey. Gimel se une con Zain. Gesed, madurado, se vuelve autoridad. La generosidad se transforma en espada justa. El alma que aprendió a recibir y amar, ahora discierne y gobierna. Entonces podemos decir que el alma que perdió el movimiento espiritual es la iglesia de Sardis, el alma que persevera en el camino es Filadelfia, y el alma que se confía a sí misma es la Odisea. Y en Filadelfia, que estamos viendo, el alma fiel recompensada, Filadelfia representa la plenitud del movimiento de la Gimel, la recompensa del que persevera. Ha guardado mi palabra, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces recuerda a Gimel, que va a Dalet, el que se acerca a la puerta. Aquí se cumple el misterio, el mensajero de Gimel se acerca al que espera tras la puerta de la Dalet y abre el paso hacia el reino. Gimel, claro, en un nivel más profundo representa el Gesed, la misericordia activa. Por eso Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, es el reflejo puro del Gesed.
Y Yeshua le promete: te haré columna en el templo de mi Dios. La columna es el eje del movimiento divino entre el cielo y la tierra. Gimel, la letra del movimiento, hace que el alma fiel se vuelva el canal entre el cielo y la tierra. Entonces, este secreto que tiene Filadelfia es la comunidad que logró integrar la casa y el movimiento. No solo contiene la presencia, sino que la expande. Su puerta abierta es símbolo del alma que expande en amor divino. Claro, vamos a estudiar la Odisea, la tibieza que detiene el flujo. La Odisea, en cambio, representa el estancamiento de la Gimel, el alma que ya no avanza ni retrocede, ni fría ni caliente. Por eso el Mesías dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Gimel se convierte en vara. La misma energía que trae recompensa puede traer corrección. Yo estoy a la puerta y llamo, le dice a la Odisea. ¿Lo ves? Vuelve el mismo código místico. Gimel Dalet. El dador, Gimel, está afuera, tocando la puerta del corazón de Dalet. Solo si el alma abre, la presencia puede entrar y cenar con ella. La mesa del reino solo se abre al alma que vuelve a moverse, lo que se arrepiente, lo que abre la puerta. La Odisea debe transformarse, pasar de poseer cosas materiales a ser una casa abierta al flujo del espíritu. Gimel como el espíritu del movimiento y la recompensa. Entonces tenemos en un nivel profundo que Gimel es la tercera emanación activa del alefato correspondiente al flujo, ¿verdad? La energía que lleva a la comprensión, a la acción, lo que convierte en intención, en manifestación. Y en Apocalipsis 3, esta energía se ve así. En Sardis, el alma que debe volver al movimiento. En Filadelfia vemos el alma que se mueve en fidelidad y amor. Y en la Odisea, el alma que debe abrir la puerta al movimiento nuevamente. Gimel es el Mesías en movimiento, visitando cada morada para dar su recompensa. El viaje de Gimel. Gimel nos enseña que el reino no es estático, sino dinámico. El espíritu de Yeshua recorre la tierra buscando cosas donde habitar, corazones dispuestos a moverse. Y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. El mismo verbo, gamal, está allí, recompensar. El que venció la inercia, la tibieza y el miedo, será visitado por Gimel, y el Mesías mismo cenará en su interior. Ved la casa del capítulo 2 de Apocalipsis. Gimel es el movimiento de Apocalipsis 3. La casa que no se mueve, muere. La casa que se abre y recibe al visitante divino es la que va a tener la recompensa. Entonces, el secreto de Gimel: no basta con tener fe la casa, hay que dejar entrar al dueño. Entonces tendremos la recompensa, tendremos su presencia. Y es interesante porque Gimel, camello, orgullo, elevación, y en el capítulo 3 de Apocalipsis, el sentido de la letra Gimel, que sugiere que es un caminante, ¿verdad? Un hombre que camina, como alguien que se eleva y avanza. Y esto está ligado, ¿verdad?, a la raíz gamal, que significa camello, pero también retribuir, recompensar, como lo hemos dicho. Y en la tradición, Gimel representa tanto la generosidad del que da como la soberbia de quien confía en su riqueza, en su estatus para sostenerse. Por eso, en el capítulo 3, tenemos a la Odisea. Texto clave de la Odisea dice: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea era una ciudad rica,
famosa por sus bancos, lana de lujo y medicina para los ojos. Tenían camellos cargados de oro y bienes, pero Yeshua revela que en lo espiritual estaban vacíos. Aquí entra Gimel, el camello, representa carga con orgullo, con riquezas, pero también la ilusión de la autosuficiencia, en la que ya no necesitas más nada. Gimel con Bab. Y la última, la Odisea, por ser la séptima en las letras Zain, espada, pan, corte. Y en un nivel espiritual es el reinado, ¿verdad? Entonces Gimel recompensa y establece justicia. Ese es el hilo conductor de la Gimel. Su energía viaja desde el despertar, pasa por la unión y culmina en el reinado. Representa la marcha del alma redimida. Recibe el aliento de la Hei, aprende a amar y unirse con el Bab y se afirma en verdad y autoridad con Sai. Cuando nosotros vemos desde la Aleph hasta esta Zain, que son la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Bab y la Zain, con su significado pictográfico podemos entonces ver que la fuerza del hogar, que es el Padre, el líder, el Eterno, es el hombre rico y generoso que reúne y redime a los dispersos y a los pobres de entre los cuatro confines de la tierra y les abre la puerta a su revelación, a su gracia, y nos une al Mesías y a su Torá, que es la espada del Espíritu. Ese sería el mensaje de estas letras. Algo tan tremendo. Sardis perdió su fuego, su andar se detuvo, un alma sin latido, en sombra se perdió. El lunes nos encontramos, el alma se buscó. Filadelfia persevera, un amor que no se quiebra, una puerta abierta que nunca se cierra. Es tiempo de ver, de sentir, de aprender, la luz en la palabra, el camino al renacer. Filadelfia nos llama con su amor fraternal, la Odisea nos advierte, no confíes en lo terrenal. Neri nos guía en el viaje por letras de verdad. Gimel marca el código del alma en humildad. La Odisea se mira en su espejo sin piedad. Filadelfia persevera, un amor que no se quiebra, una puerta abierta que nunca se cierra. Es tiempo de ver, de sentir, de aprender, la luz en la palabra, el camino al renacer. Filadelfia nos llama con su amor fraternal, la Odisea nos advierte, no confíes en lo terrenal.